transformación porque se absorben de una manera como en una molécula integral, se separan y se metabolizan, pero se metabolizan igual que se metaboliza el aire, solo se separan estas moléculas a nivel respiratorio. La biotransformación sí se lleva a cabo, pero ahorita lo vamos a ver, en un nivel un poco menor porque lo que se absorbe de fármaco a nivel sanguíneo, las concentraciones sanguíneas, son muy pocas como para requerir tanto esfuerzo celular a nivel hepatorrenal. Pero si se da, si hay una concentración y si llega a necesitarse que en algún momento haya excreción, sin embargo, las concentraciones son prácticamente incomparables en relación a las que se tienen o el ejercicio celular que se necesita cuando haces la inyección o la administración de algún fármaco que requiere la vía hepática específicamente. Así que la biotransformación que se realiza también es mínima, también es muy rápida y también tiene como resultado excreciones o metabolitos mínimos, digamos. ¿Sale? Gracias. Al final de las cuentas, todo lo que nosotros ingresamos al organismo de los pacientes es, por decirlo de alguna manera, intoxicarlos. Sin embargo, la particularidad de la anestesia, tanto fija como inhalatoria, es que esa intoxicación es controlada, es medida, es específica para el paciente y también es deseada. Ajá, es un proceso de intoxicación completamente controlable y distinto al que se puede dar con otro tipo de sustancias como los venenos o algún tipo de sustancia endógena que pueda causar alguna intoxicación como la urea y demás, ¿no? Entonces, partiendo de ese punto, pues bueno, al final sí estamos causando una intoxicación, sí requiere que haya algún tipo de transformación a nivel celular, si no sería imposible su absorción. Sin embargo, los procesos biológicos son distintos a nivel respiratorio que a nivel hepático y renal, ¿sale? Bueno, a nivel hepático porque más bien la excreción es la que se hace renal. Entonces, quiero ver, según yo, ayer les había ordenado, esto muy bonito, porque tenía unos videos que quería que ustedes observaran, que me parece que sí están aquí, pero si no están aquí, bueno, no importa, los vemos más adelante. ¿O sí? Bueno, están adelante. Excelente. Entonces, a grandes rasgos, ¿qué es lo que sucede? Como ya les decía, se va a colocar el fármaco anestésico que vayamos a utilizar, de los cuales ahorita les voy a profundizar. Se selecciona el tipo de máquina que se va a utilizar y ya sea un líquido volátil o un gas, se va a vaporizar y se va a llevar a las vías respiratorias. En humanos se dice vías respiratorias altas, en perros y gatos pues serían como las vías respiratorias craneales, que comprenden la nariz, la tráquea y la primer porción del sistema respiratorio hasta llegar a la bifurcación de la tráquea, donde se va a hacer la inserción del vuelo respiratorio hacia los pulmones y después, como ya mencionó su compañero, se va a llevar hacia los alvéolos, que por capilaridad van a enviar, hacia el torrente sanguíneo el fármaco que ya se procesó para que se pueda distribuir mediante la circulación hasta el sistema nervioso central y hacer el bloqueo del GABA que ustedes más o menos ya tienen ubicado de qué se trata y cómo funciona, porque eso lo vieron en fisiología y no me voy a tardar tanto porque es un tema bastante largo, ¿sale? Pero bueno, recuerden que el GABA es un ácido que activa o desactiva diferentes mecanismos, sobre todo los que tienen que ver con situaciones autónomas o activación de diferentes mecanismos endógenos autónomos, ¿vale? ¿Qué es lo que buscamos cuando nosotros conectamos a nuestro paciente la máquina inhalatoria y comenzamos a dar flujo del anestésico? En principio, conseguir lo mismo que los fármacos inyectables, que es una hipnosis
analgesia y relajación muscular con el objetivo de poder realizar un procedimiento quirúrgico. Y me refiero específicamente a un procedimiento quirúrgico, sin embargo, muchos de los pacientes requieren estar anestesiados porque son pacientes que quizá sufrieron de algún accidente en el cual primero hay que realizar la estabilización, pero el paciente requiere estar bajo sedación y tiene comprometido de alguna manera el sistema cardiorrespiratorio. También pueden ser utilizadas para procedimientos no invasivos como pueden ser las odontodexis o las profilaxis dentales. Para procedimientos no tan eh, invasivos de manera interna, como pueden ser biopsias de piel o de algún procedimiento como manejos de toma de radiografías o muestras en el caso de algunos animales, por ejemplo, los animales de fauna silvestre, que no son tan sencillos de contener con fármacos inyectables al momento de trasladarlos. Se me ocurre en este momento como a tomografías, donde en la mayoría de los zoológicos no se cuenta con el tomógrafo como tal y se necesita hacer un mantenimiento de anestesia durante el trayecto. Evidentemente, todos los manejos que yo les voy a explicar se pueden hacer con anestesia general, todos, absolutamente todos. ¿De qué depende? Como ya lo vieron en sus clases, porque las recuerdo perfectamente, como ya lo vieron en las clases que les explicó el doctor, la anestesia en todas sus formas y presentaciones requiere de una serie de herramientas para su administración. Si ustedes son capaces de cumplir con esas herramientas, absolutamente todos los protocolos o planes anestésicos son llevaderos. Y no es necesario, no es exigencia utilizar una máquina de anestesia inhalatoria, sin embargo ahora se puede utilizar de manera más común. Eso no quiere decir que sea la única opción que tenemos, sin embargo se utiliza de manera más común en pro de encontrar justamente fármacos que nos provean de estas mismas características. Si ustedes recuerdan, también son las características que se buscan en un anestésico ideal de manera inyectable o de manera general, ¿no? También la ventaja de estos fármacos es que estos, al momento de la administración, sí proveen protección neurovegetativa, además de la inmovilidad, a diferencia de los fármacos inyectables, estos los proveen de manera prácticamente instantánea, mientras los fármacos inyectables necesitan tener un tiempo de acción que implica que justamente después de la administración se lleve a cabo la recepción, el transporte, el metabolismo hepatocelular, la liberación de los metabolitos que se convierten en el agente intoxicante del sistema nervioso central, y después de todo ese tiempo de metabolismo, de absorción y de excreción, se convierte ya en el proceso anestésico como tal. Aquí prácticamente desde el momento en el que se conecta al paciente y se empieza a administrar el flujo anestésico, tenemos estos efectos. Digamos que la única ventaja que yo le vería una vez que ustedes saben utilizar los fármacos inyectables, en realidad sería la velocidad con la que se puede entrar y salir del proceso anestésico, y quizá que pueda ser más controlada para los pacientes que tienen alguna afección cardíaca o hepática, ¿sale? Tal vez renal. ¿De qué depende que sea exitosa o se pueda llevar de manera más precisa, más controlada y como a mejor término esta anestesia en los pacientes? En primer término, de la concentración del agente anestésico que vamos a tener, que ya cuando llega al paciente llega en forma de gas. Sin embargo, la mayoría de las presentaciones modernas o actuales parten de un anestésico en forma líquida, que después se vaporiza y se transforma justamente en un gas que va a ser inspirado, de la capacidad de ventilación pulmonar que tiene cada uno de los pacientes, de la capacidad de difusión que tenga ese alveolo en el torrente sanguíneo, bueno, más bien para llevarlo al torrente sanguíneo, la capacidad que tenga el organismo para hacer la distribución de ese fármaco en sangre y tejidos, que a diferencia de los fármacos inyectables es prácticamente mínima, y la recolección también es mínima,
y que se lleve a cabo justamente en el proceso de recolección, el proceso inverso, que es, digamos, de inicio, inhalación, de la inhalación va hacia la circulación, de la circulación, o sea, como inhalación entra a los pulmones, de los pulmones va a la sangre, de la sangre llega al resto de los órganos y tejidos, pero se enfoca en el sistema nervioso central y luego da el proceso de la expiración que conlleva la eliminación. Y para el proceso inverso, que es salir del plano anestésico, digamos que se empieza a desbloquear el cerebro y una vez que empieza a desbloquearse el cerebro, se significa, digamos, que la sangre ya está empezando a liberar sus células o liberarse ella misma de todo el contenido que va circulando hacia el sistema nervioso central mediante la exhalación pulmonar que se lleva a cabo con la expiración y en esa expiración se hace la eliminación del fármaco. Entonces, así como entra, sale. A diferencia de otros fármacos, digamos que la ventaja es que este tipo de fármacos ocupa receptores muy específicos por momentos muy breves y no tiene que pasar por todo el proceso en el que entra prácticamente a toda la célula y tiene que pasar el metabolismo. Estos nada más se quedan a nivel como superficial para ser transportados, ¿sale? La principal hipótesis de funcionamiento o de la absorción de los fármacos anestésicos, porque a veces puede existir, como justamente hace un momento lo preguntaba su compañero, es cómo es que funcionan. La principal hipótesis es esta hipótesis molecular, donde más o menos se postula que estos agentes anestésicos actúan como a nivel microscópico, pero también tienen un efecto macroscópico y molecular, es decir, que actúan en todas las partes del organismo en diferentes momentos, pero que al final de las cuentas nunca llegan a como interactuar o a absorberse de tal manera que necesiten de un proceso celular. La otra teoría, que era la teoría o la hipótesis celular, sí marcaba que se tenía que llevar a cabo todo el proceso, como con los fármacos inyectables. Sin embargo, con los estudios recientes se ha demostrado que no es así. Por eso es que al organismo le cuesta mucho menos el llevar a cabo el proceso anestésico, porque, insisto, es únicamente mediante la fisiología respiratoria que se da ese intercambio, ¿sale? ¿Cómo es que vamos a encontrar ahora la presentación? Ya sé cómo funciona, más o menos ya me hice una idea de cómo es que el organismo de los animales, en este caso, van a estar trabajando o van a verse afectados a partir de la administración de los fármacos anestésicos por la vía respiratoria. Pero ahora, ¿cómo logró que esos pacientes tengan la dosis que le corresponde o absorban ese fármaco inhalatorio? Ustedes seguramente están muy chiquitos, pero sus mamás o sus abuelitos les ponían las películas del santo contra las momias de Guanajuato o alguna cosa por el estilo, o las telenovelas de Verónica Castro o de Thalía, y nunca faltaba el maloso o la malosa que querían hacerle daño a la dama en peligro y entonces iban corriendo con un trapo o con un hisopo y se lo ponían en la cara y entonces a los 2 segundos ya misteriosamente se desmayaba. ¿No? No, afortunadamente uno ya no tiene que perseguir al gato. Imagínense uno persiguiendo con un trapo al gato así en el consultorio para ver si quiere respirar. Quiero ver quién respira primero. Si ustedes o el gato, y a quién le puede poner primero el trapo. Seguramente la foto sería como del gato trepado en el veterinario, haciéndole inhalar esos gases volátiles. Afortunadamente para nosotros ya existieron unas muy bonitas máquinas que son capaces de dosificar este tipo de fármacos a los pacientes. Pero para que nosotros pudiéramos hacer una administración adecuada, se requiere que de cualquier manera ustedes lleven a cabo todos los procedimientos que ya les explicó el doctor Rangel en la clase de anestesia fija, que es desde la toma de las constantes en el examen físico general o nos remitimos incluso a la consulta primaria. Y una vez que ustedes tienen determinados cuáles son las características de ese paciente, cuáles son sus rangos basales, que, a ver, vamos a tomar a otra víctima matutina. Paola Acevedo,
los rangos basales? ¿Qué consideraríamos que son los rangos basales? Hola, Paola. Paola Acevedo Prat, ¿está dormida? Contestó en el chat, doctora. Que no puedo ver el chat. Dice, a ver, Pau, cuéntanos qué creen que son los rangos basales. Miren, Paquito nos va a ayudar leyendo las preguntas del chat porque así no se tapa todo lo que estoy. Pau, 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 Paola, Paola. Ni aumentados ni disminuidos, sino todo lo contrario. No, amigos, no. A ver, entonces, Aranza, ¿tú qué crees que sean los rangos basales? Aquí estoy, pero no escuché la pregunta. ¿Me la puedes repetir? Es Sí. que de por sí me interesa. ¿Cuáles son los rangos basales? ¿A qué nos referimos con rangos basales? O con valores basales, o parámetros basales, o como le quieran decir. Bueno, yo lo entiendo como que son los rasgos que tiene que tener el animal como para que esté dentro de, vamos, normales. Yo lo entiendo así. Pues como que ya están acercando. A ver, Ricardo Rivera. Buenos días, pues yo entiendo como rasgo basal como lo mínimo para que sea funcional. Rango basal, más o menos. Fíjense que todos tienen una idea general, pero les falta un dato muy importante. Sí, efectivamente son los mínimos, efectivamente son como para los que sean funcionales, pero les falta un punto importante. Eva Que no dice estén que... alterados. ¿Cómo? O sea, que no estén alterados, que sea dentro de un rango es un poco más estándar, que no comprometa la vida del paciente. Por ahí va Regina. Fíjense, les insisto que todos están muy acercados a la respuesta correcta. Sí, sí tiene que ver con que sean los rangos seguros, que estén como justamente decía Regina, dentro de un estándar, pero más que dentro de un estándar, tienen que grabarse muy bien que cada plan anestésico o protocolo anestésico debe ser individual y debe ser específico para ese paciente, del tipo que sea. Y debe ser individual y específico para ese paciente para mantener justamente, como ya dijeron súper bien, esos rangos dentro de un parámetro estandarizado, por llamarlo de alguna manera, para la raza, la especie o el tipo de paciente que tengamos. Pero ¿cómo voy a saber que esos son los que les corresponden si ya les estoy diciendo que corresponden específicamente a un individuo? Justo los rangos basales son aquellos que yo determino al instante previo de realizar la administración de cualquiera de los fármacos. Son de los que parto, los primerititos, los así como que de inicio, los que tomo o tengo el acercamiento preliminar con el paciente. Entonces, cuando llega a el quirófano o al área de preparación en específico, antes de administrar cualquier fármaco, esas mediciones que yo hago en el momento previo a la administración son los rangos basales. Y son basales porque justamente son en los que me baso o en los que se basa el resto de las mediciones. Son aquellos de los cuales me voy a referir que son específicos o que presenta este paciente en particular. Y a partir de ahí voy a hacer una medición constante y muy, muy controlada en cuanto a tiempo, en cuanto a momentos, en cuanto a regiones, en cuanto al instrumento que voy a estar utilizando y en cuanto a los fármacos o perspectivas que tengo de cómo se va a suscitar el proceso anestésico del paciente. Necesito tomarlos antes de la administración porque necesito saber en términos coloquiales
cómo venía ese paciente. Si ese paciente ya de inicio tenía algún tipo de limitación o algún tipo de alteración en cualquiera de los 16 valores del examen físico general, entonces yo ya tengo anotado cuál puede estar alterado y qué voy a esperar a partir de ello. Eso ténganlo en cuenta ahorita que veamos la clase que avance hacia el RCP y las técnicas de medicina de urgencia, ¿sale? Pero entonces yo voy a partir de ellos y es muy importante. Estos también me van a permitir saber si el paciente es candidato al protocolo o al plan anestésico que ya tengo formulado. Y en caso de que no, que en ese momento se pueda hacer alguna variación o se pueda reestructurar ese plan anestésico. Insisto que como son individuales, siempre pueden ser modificables en función y beneficio del paciente, incluyendo estos fármacos volátiles. ¿Y por qué es importante? Porque al final de las cuentas, si el paciente por alguna razón comenzó a cursar con alguna enfermedad que impida la absorción de estos agentes inhalatorios, voy a tener que recurrir a un plan anestésico mixto o a un plan anestésico incluso diferente al que yo tenía planeado. ¿Sale? ¿Todo va bien hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien acaba de resucitar? ¿Alguien se O acaba sea, de... sería como, por ejemplo, un rango basal, la frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura y todo eso. Ujú. Pero los rangos basales también se pueden tomar de las muestras. Sí, si tu rango basal, o sea, por ejemplo, el rango basal de las 16 constantes de un perro Yorkie al que vas a meter a cirugía en este momento a las, ¿qué hora es? Las 7:30, ponle, de la mañana, van a ser estos, ¿no? Tomas tu examen físico general y registras qué frecuencia cardíaca tiene, qué frecuencia respiratoria, qué temperatura, si está o no alterado y demás, ¿no? Si tiene alguna alteración, revisas los ojos, revisas la piel, revisas todo. Ya que hiciste el examen físico general y lo registras en una hoja de registro anestésico que siempre deben tener a la mano y que siempre debe estar súper bien registrada por parte del anestesiólogo, cada 3 o 5 minutos, dependiendo de la clasificación ASA de su paciente, entonces es que ustedes registran esos datos, justamente ponderan al paciente en alguno de los estratos o niveles de la clasificación ASA y van a tener entonces opciones terapéuticas o farmacológicas en función del ASA de ese paciente. Y ya que determinen cuál es el mejor plan anestésico, entonces hacen sus variaciones en caso de. ¿De qué? Pues en caso de que el paciente esté deshidratado, entonces le voy a colocar tal tipo de solución. Y entonces esas modificaciones se pueden hacer. Si yo además voy a incluir previo al ingreso quirúrgico del paciente un examen de gases en sangre, un examen de conteo celular, un examen de hemograma o la bioquímica en ese mero momento del paciente, también se registran como rangos basales. La verdad es que prácticamente transquirúrgico, ese tipo de información a nivel clínico no es que no sea importante, pero casi no se toma, porque siempre se prefiere tomar antes de que entre a cirugía para poder determinar cuál es justamente el nivel de estabilidad celular o de la estabilidad metabólica del paciente, y nos permite saber si es candidato o no a alguno de los planes anestésicos que tengamos. Eso se hace más o menos 24, 48 horas antes e incluso se puede llegar a hacer una semana o dos antes de tu plan quirúrgico. Pero los que se toman al instante previo de que tú vas a inyectar o tranquilizar o manipular al paciente para comenzar la inducción anestésica, esos son los rangos basales a nivel transanestésico. E insisto, ya como de manera integral, sí puedes incluir los que tomaste en cuanto a tus estudios clínicos. Porque, por ejemplo, si estás hablando de un paciente que tiene alguna enfermedad hepática o alguna enfermedad renal, y esa es la razón por la cual vas a hacer la intervención, es importante que después de la cirugía
se vuelva a tomar, no necesariamente al segundo después de la cirugía, pero sí una vez que es de alta el paciente quirúrgico, se tomen nuevamente evaluaciones con respecto a esas funciones y tú puedas hacer el comparativo de si la cirugía tuvo o no un éxito a nivel un poco más sistémico, ¿no? Entonces, pues a nivel integral sí los podrías considerar, a nivel transquirúrgico o transanestésico, digamos que ya quedan un poco fuera, pero sí te sirven mucho para que tú te guíes. ¿Sí? Sí, claro que sí, gracias. Bueno, entonces, ya les insistía en que ninguno de ustedes aquí trabaja en un circo y si es así, qué padre, pero dudo mucho que tengan que pelearse con un animal para ponerle como una gasa o algún trapo o algo así en la nariz. Eso ya no se utiliza. En algún momento sí se llegó a utilizar. De hecho, esos fueron los inicios. Si ustedes recuerdan la clase súper bonita del doctor Rangel de historia, que se las cuenta como película de Tarantino. ¿Cómo se daba la anestesia en aquellos tiempos? ¿Recuerdan? Aquí hay algo de historia. ¿Alguien se acuerda de esto? Mm, Creo que, bueno, utilizaban el cloroformo para anestesiar, o sea, nada más lo agregaban como en una toallita y se los daban a respirar. ¿Qué más ven por ahí? El óxido nitroso. El óxido nitroso. ¿Cuál otro? El éter también lo El utilizan. éter, efectivamente. Entonces, eso de que vayan correteando al gato con un trapo no está tan descabellado. Solamente que no se hacía así en animales. La verdad es que prácticamente este tipo de sustancias se utilizaban más en humanos de manera lúdica porque pues era una manera más sencilla de administrar, donde literalmente se ponía el líquido o el gas, en el caso del óxido nitroso, y se daba a oler de manera prácticamente voluntaria. Tú no tenías que perseguir a nadie.